¿Me vas a preguntar cómo está papá? ¿Cómo está tu padre? Mamá está mal. El relato y la película versa sobre el acompañamiento en el duelo, el acompañamiento en la pérdida a raíz de una enfermedad. Una mujer se tiene que reconectar con su exmarido a raíz de la petición de su hija, algo que en un principio le incomoda porque no sabe cómo gestionar esta relación perdida y a la vez ese duelo que ella siente inevitablemente. La belleza del relato y la belleza que ha encontrado Pilar en esta película está en cómo consigue, en este caso es Patricia López Arnaiz, que interpreta a Isabel, cómo consigue superar esa incomodidad para crear un espacio de bondad, ¿no?, en el acompañamiento de la pérdida. Que Madeleine me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tan... ¿Cómo? Yo me apaño, gracias. Era importante que la madre fuera a cuidar de su expareja a raíz de una petición de su hija, no por ser para no quizás cumplir con el rol de mujer cuidadora, sino por responder a una petición que proviene de su hija. Y yo creo que sí, que la hija, claro, tiene una mayor espontaneidad en esta petición, pero porque para ella es más evidente, es más fácil. De verdad que ya está. Escúchame, cada vez que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo. No tiene importancia el pueblo como geográficamente, pero lo tiene como socialmente, como espacio vital, como espacio conocido. Y he de decir que Horta de Sant Joan, que es donde se desarrolla toda la historia, pues no es la primera vez que es el escenario de una película de Pilar y siempre, siempre, siempre nos tratan de maravilla. A Marina la encontramos en un casting. Marina se presenta al casting, había varias opciones, bueno, sabéis cómo van los castings, empiezan con muchas propuestas, luego vas como acortando, ¿no? Y al final lo que decidió Pilar fue esa mirada, justamente, esta espontaneidad, esa alegría que tiene en la mirada. Y luego el resto del elenco pues fue a través de casting también, se hicieron pruebas con cada uno. Antonio de la Torre tenía muchísimas ganas de trabajar con Pilar. Yo había trabajado anteriormente con Patricia López Arnaiz en 20.000 especies de abejas y sabía la oportunidad que es trabajar con ella como actriz y como persona, y cuando Pilar me lo propuso y se lo propuso a Fernando, pues nos pareció también muy evidente. Había una conciencia de que era una película delicada a la hora de compartirla con los espectadores, que existía esa posibilidad de conexión desde lo personal, ¿no?, desde la experiencia, del acompañamiento, la vinculación de si no estás pasando por ahí, puedes haber pasado por ahí, y si no lo has hecho todavía, puedes estar al borde de una situación en la que tienes que perder un ser querido, saber que puedes perder un ser querido. Y creo que esta película ha puesto luz en este proceso, ha puesto luz en este momento vital.